Muchísimas gracias, Vero. Y vamos a hablar de los ticos vacunados, que ya la cifra se acerca a los 80.000 vacunados aquí en nuestro país. Pero lo cierto es que muchísimos asegurados todavía o personas en nuestro país tienen temor de vacunarse por las reacciones e incluso porque tienen factores de riesgo y tienen miedo de que sus medicamentos puedan generar algo con respecto a la vacuna, algún efecto adverso. Por eso está con nosotros hoy el doctor Jorge Espitaleta. Doctor, muy buenos días, un placer tenerlo aquí en casa. Buenos días, gracias. Hoy queremos evacuar todas esas dudas, doctor, que son muchas las que tenemos con respecto a la vacuna. Incluso tenemos también al servicio de ustedes nuestro número de WhatsApp para que hagan las consultas del caso, todas las que tengan ahí en casa. La sustancia que tiene la vacuna o que compone la vacuna, ¿puede desequilibrar o debilitar nuestro cuerpo? Realmente no, o sea, la vacuna sufre un proceso para salir ya al mercado donde se van creando fase 1, fase 2, fase 3 de investigación hasta definir que es segura para nosotros. O sea, una vez se define que es segura, inclusive se hacen estudios más en ya un grupo de personas sanas expuestas para definir qué porcentaje nos da de protección. Entonces realmente que nos vaya a desequilibrar o producir algo que nos descompense nuestras patologías de fondo es muy poco probable. Podemos tener algunos pequeños efectos secundarios que son completa y absolutamente normales después de cualquier vacuna, y eso también hay que entenderlo. O sea, cuando nos vacunamos de la influenza, que nos vacunamos anualmente, podemos tener un poquito de dolor en el sitio de la inyección, podemos tener un poco de fiebre, un poco de malestar, que pasa normalmente en días. Exactamente lo mismo sucede con esta vacuna. Esta vacuna es probablemente mucho más segura porque es una tecnología todavía mucho más desarrollada, donde ni siquiera nos están inyectando virus, como algunas vacunas que nos inyectan virus vivos atenuados o virus muertos para que el cuerpo logre crear defensa. Esta vacuna lo que se sintetizó fue una pequeña parte del virus y es lo que nos inyectan para hacer que nuestro cuerpo cree defensas contra esa partícula que contiene el virus, que parece ser el problema por el cual logra penetrar a nuestro cuerpo. La vacuna no tiene virus, es decir, el componente de la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que tiene, doctor? Un componente de su material genético, que el cuerpo lo reconoce, entonces empieza a crear defensas contra esto, y cuando ingrese el virus, como va a tener ese pedacito de material, como un pedacito de foto, el cuerpo va a reconocer ese pedacito de foto y va a poder hacer que reaccione. Entonces realmente eso es importante. Lo que estamos viendo es que nos inyectan una parte de una fotografía del virus que el cuerpo reconoce, crea defensas, y una vez esta defensa está creada, cuando ya nos ingresa el virus completo, como ese pedacito hace match con lo que nos inyectaron, el cuerpo se va a defender. Bueno, y como le decía anteriormente, ¿verdad? Y como lo vemos ahí también, porque realmente entonces esta sustancia no va a desequilibrar ningún cuerpo, porque la gente dice, ¿será que todos los cuerpos estamos preparados para recibir esa vacuna? Sí, inclusive vea que estamos empezando por las personas más débiles, o sea, estamos empezando con adultos mayores, con personas que viven en sitios de cuidado, que viven hospitalizadas, por llamarlo de alguna manera. Entonces realmente tienen que considerar que es segura esta vacuna, muy segura. Realmente el único pequeño problema que tiene es la reacción alérgica, y la reacción alérgica es un poco más alta que en otras vacunas, pero realmente en las otras vacunas también existe. Entonces, obviamente, si usted ha tenido reacciones alérgicas severas, anafilaxia, que se llama una reacción alérgica severa, pues en este caso probablemente sea prudente evitar. O si usted desarrolla una anafilaxia que es tratable, después de la primera dosis, pues obviamente no se colocaría la segunda dosis. Empezamos a evacuar las dudas de nuestros amigos televidentes y Ronald Barquero es el primero en consultar. Adelante. Doctor, una pregunta. ¿La vacuna contra el COVID tendrá algún efecto secundario para las personas hipertensas? Excelente pregunta, porque hay muchos hipertensos en nuestro país y esto es reiterativo en la gente, que si tengo presión alta, ¿me debo o no vacunar? Se tienen que vacunar, por favor. O sea, ya sabemos que la hipertensión es uno de los factores de riesgo para que el COVID le vaya mal si les da la enfermedad. Entonces, todo lo contrario. Los pacientes hipertensos hacen parte de un grupo primordial
para vacunación, no les va a descompensar la presión, no va a tener ninguna interacción con sus medicamentos que toman crónicamente, los medicamentos se deben tomar normalmente, los medicamentos para la presión, se vacuna y no va a tener ninguna interacción, son más bien un grupo de riesgo, entonces como grupo de riesgo deben proceder a vacunarse cuando les corresponda, por favor. Ahora, doctor, como hablaba usted de las reacciones alérgicas, verá que se pueden dar si tuviéramos alguna, ya sea respiratoria, sea un brote, sea algún síntoma de este tipo, ¿debemos correr al hospital o cuál es la recomendación? Ok, bueno, normalmente primero, las reacciones alérgicas son muy tempranas, las severas, entonces por eso es que una vez vacunado siempre se queda un periodo de observación en el sitio post vacunación para estar seguros de que la persona no la desarrolla. Ahora bien, si desarrollan problemas para respirar, definitivamente en las siguientes horas o en el primero o 2 días, pues deben consultar inmediatamente al hospital. Ahora bien, cualquier otro tipo de reacción debería desaparecer y es lo que recomienda la CDC, la OMS. Todas normalmente desaparecen en 1 o 2 días. Si usted ve que persiste el brote más allá de este tiempo, pues es prudente consultar, pero no cualquier cosa lo debe hacer consultar. Básicamente, la recomendación es, problemas respiratorios, sí, inmediatamente consulte porque puede tornarse grave, pero si es un pequeño brote, si es el dolor, si siente mucho dolor muscular que podría manifestarlo, pues realmente normalmente pasa después del primero o segundo día de la vacuna. Bien, y sobre este tema nos pregunta también doña Linda. Adelante. Yo quiero saber al doctor que si me pongo la vacuna del COVID y que si tengo alguna reacción alérgica, porque yo soy alérgica, entonces quiero saber si me va a afectar más en ese caso o si es segura. Los alérgicos insisten en este tema, ¿verdad? Sí, la recomendación, igual nos basamos en recomendación, se supone que la tasa de anafilaxia con esta vacuna está alrededor del 11.3 por cada millón vacunado. ¿Ok? O sea, es una reacción muy baja. Si usted ha tenido una reacción anafiláctica, o sea, que es una reacción severa a algún medicamento, pues esto debería hacerlo considerar. Inclusive, los lineamientos han ido más lejos. Si usted hace una reacción alérgica severa a medicamentos orales, probablemente sea seguro colocarse la vacuna. Si usted hace una reacción alérgica a medicamentos endovenosos, ahí sí, entonces, por favor, evitar colocarse la vacuna. Pero un paciente que es alérgico al polvo, por ejemplo, sí, no tiene ningún problema en vacunarse. Ahora, a la hora de ir a vacunarme, si yo soy alérgica, ¿debo manifestar que soy alérgica, doctor? Sí, claro, porque además tenemos que prepararnos. O sea, si usted es alérgico y ya sabe que es alérgico y tiene la lista, que normalmente lo que le recomendamos a las personas alérgicas es que tengan una lista anotada en su bolsillo siempre. Decir, ok, yo soy alérgico a estos medicamentos y en el sitio tomarán la mejor decisión posible para esa persona. Si se vacuna y se extiende el periodo de observación, estando en el sitio, si al final de cuentas pues no se puede vacunar, pero realmente esto es la minoría, así que esto no nos debe hacer no consultar, no ir a vacunarnos cuando nos corresponda. Tenemos la consulta de Yesenia. Buenos días, adelante. Doctor, tengo una pregunta. Para una persona diabética, ¿la vacuna del COVID tiene algún problema o una contradicción a la hora de aplicársela? Gracias. Bueno, los diabéticos son muchos, gente que consume la insulina, ¿verdad? Diariamente. ¿Qué pasa? Ok, perfecto. Volvemos a lo mismo. Muy buena pregunta porque la población diabética en Costa Rica es muy alta. Claro. Tenemos un porcentaje muy alto de diabéticos. Deben colocarse la vacuna, no tienen ninguna contraindicación el ser diabéticos, no les va a descompensar el azúcar, no les va a pasar absolutamente nada, realmente es segura y como dijimos en el grupo de hipertensos, pues los diabéticos también son un grupo de alto riesgo si les da la enfermedad, entonces todo lo contrario, estamos protegiéndolos mucho más a ellos que a los no enfermos. O sea, inclusive si ustedes ven lo que el inicio que se dijo, personas mayores de tantos años que estuvieran
en un sitio. El segundo grupo era mayores de 56 con factores de riesgo, ahora varía un poco y en general se va a tomar a todos los mayores de 56, pero los factores de riesgo son importantes y si usted es diabético tiene que saber que tiene un factor de riesgo para tener una enfermedad severa si le da el COVID. Sí, le da el COVID. Ahora, ¿cuál sería el protocolo para una persona diabética? ¿Se inyecta la insulina previo a ponerse la vacuna? ¿Cuál es el protocolo correcto, doctor? Dependerá de la hora, pero normal. Si usted va a desayunar porque su vacunación va a ser a las 10 de la mañana, la vida es normal. No tiene por qué cambiar su esquema habitual porque ahí sí nos podemos descompensar. Si nos saltamos la dosis de insulina, si no nos tomamos el medicamento que nos toca, pues nos vamos a descompensar y le vamos a echar la culpa a la vacuna cuando realmente no tuvo absolutamente nada que ver. Otra duda se genera de don Luis. Adelante, buenos días. Doctor, ¿qué tan importante es una persona que haya padecido de quimio y haya tenido ese proceso? ¿Qué tan recomendable es la vacuna del COVID? ¿Será importante ponerla o esperar un tiempo a ver qué reacción toma el paciente con ese proceso de la quimio? Okay. Bueno. Excelente pregunta también. Sí. Me encantaría que me diga, ¿verdad? Los que están en quimio, los que acaban de salir de un proceso de quimio, los que están en radiación, ¿qué pasa con estos pacientes, doctor? Todos estos pacientes son inmunosupresos, así que tienen un riesgo aumentado de tener la enfermedad. Claro. No se ha demostrado que contraindique en el momento la vacunación. O sea, como les dije, esta vacuna específicamente es una vacuna que no contiene virus, que no tiene ni virus muertos, ni virus vivos atenuados, en donde, por ejemplo, algún grupo de pacientes, como los pacientes portadores de SIDA, para ponerlo de alguna manera, cuando se definía que se iban a vacunar con algún tipo de vacunas que tienen virus vivos, pero que están como atontados, no se les pueden colocar. ¿Por qué? Porque esos virus, aunque sean más lentitos que los normales, en una persona que tiene una inmunosupresión pueden llegar a desarrollar enfermedad. Todo lo contrario en este caso. En este caso no tenemos ningún virus vivo, tenemos, como les dije, una secuencia pequeñita, por eso es que viene ese nombre extraño a la par de la vacuna que dice mRNA. Eso es básicamente el RNA mensajero, que es parte como del código genético que todos tenemos, y lo que le estamos poniendo es un pedacito de ese código para que el cuerpo reconozca y cree defensas, y cuando ingresa un pedacito de ese código genético que lo reconocen nuestras células que nos dan defensa, pues podamos atacar el virus. Bien, tenemos otra amiga televidente que también nos comparte su duda. Doctor, quisiera saber si, por ejemplo, yo si padezco del corazón y además tengo un poquito de anemia, si me pongo la vacuna del COVID, ¿en qué me puede afectar? Corazón y anemia. Y anemia. Perfecto, no la va a afectar, la va a proteger. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, básicamente la única contraindicación en este momento de la vacuna, insistimos en eso, es las personas que hayan tenido una severa reacción alérgica, sobre todo a medicamentos intravenosos. Obviamente esto no quiere decir que nos saltemos los protocolos, entonces por eso el esquema de vacunación incluye que una vez usted se vacuna va a estar observado y tiene que estar ahí, no es que me vacuné e inmediatamente me voy para la casa. Pero un paciente cardiópata, un paciente que tiene anemia, no tiene una contraindicación de la colocación de la vacuna, entonces es el momento ideal para decir, inclusive el día de ayer, las últimas 48 horas más bien, ya se aprobó una tercera vacuna por parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cierto? Para uso de emergencia, que es la de Astra-Oxford, que estábamos esperando también, porque parece que se va a poder producir más y la idea es poder llegar a un grupo mayor de personas para poder lograr la tan ansiada inmunidad de rebaño. Ay, sí, que es lo que todos deseamos, definitivamente. Tenemos una consulta y es reiterativa también. Las personas que son anticoaguladas, ¿verdad? Que toman medicamento para anticoagulante, ¿se pueden vacunar o tienen que tener un proceso previo a dejar de tomar el medicamento? No hay que suspenderlo, la inyección es subcutánea, no es una inyección intramuscular, normalmente es una aguja muy pequeña como pueden ver, entonces ahí está, realmente la posibilidad, de que, ahí está, la posibilidad de que esto cause un hematoma muscular es muy poco, como pueden ver la aguja no llega normalmente hasta el músculo como tal, entonces
Normalmente las inyecciones que están contraindicadas en los pacientes anticoagulados son las inyecciones intramusculares profundas. Ah, ok. Pero ahí Entonces, está, sí. chiquisquitica, subcutánea, que es lo que usted está aclarando, ¿verdad? Que no hay problema. Es entonces. exactamente como si alguien anticoagulado utilizara insulina, que hay muchos anticoagulados que utilizan insulina. Es exactamente el mismo tipo de inyección, entonces es Ok. exactamente la seguridad completa de que pues pueden hacer un moretito más grande de lo habitual como pasaría con cualquiera, pero no van a hacer un hematoma grande en el músculo, ni esto nos va a causar ningún gran problema. Doctor, una consulta que también es reiterativa en las redes es personas que tienen marcapasos, que tienen stents, ¿deberían de manifestarlo? ¿Deberían de tomar alguna precaución? ¿Pueden vacunarse? ¿Deben vacunarse? Primero, sí deben vacunarse. Segundo, pues nada más que lo manifiesten, pero el marcapaso no tiene ninguna contraindicación en esto. Los stent tampoco tienen ninguna contraindicación, así que la invitación más bien es que cuando ya se vuelva a iniciar el esquema fuerte, que esperamos que esta semana se reinicie el esquema fuerte de vacunación, pues acudan precisamente porque es importante. Bien, doctor, tenemos una amiga televidente que nos escribe por WhatsApp y aquí lo cierto es que está muy preocupada por su esposo porque dice que tiene una insuficiencia cardíaca, pero además nos cuenta que toma aproximadamente 10 medicamentos al día y que a ella lo que le preocupa es que esto genere alguna reacción con respecto a la vacuna. Perfecto, muy buena pregunta. Los medicamentos realmente no interaccionan, esto funcionaría como cualquier vacuna. Yo sé que estamos un poco estresados porque es una vacuna nueva, es una vacuna que no usábamos, pero venimos usando, en ese mismo grupo de pacientes usamos vacunas, por ejemplo, con influenza anual para evitar que se enfermen. Más bien, lo que se intenta hacer cuando vacunamos es evitar que personas de mayor riesgo, como él, un paciente con insuficiencia cardíaca, con polifarmacia, pueda sufrir una complicación mayor si tuviera el COVID. Recordemos que la protección de este tipo de vacunas está después de la segunda dosis alrededor del 95%, y al 5% que no lo protegió completamente, la enfermedad fue leve, no llegó a ser ni moderada ni severa. Entonces, más bien estamos evitando que este grupo de personas, pensemos que probablemente quiénes son las personas más frágiles de la campana de edad de la población. Obviamente las personas más frágiles serán los extremos de las campanas, los muy bebitos, que la vacuna no fue probada, fue probada en mayores de 18, pero el otro extremo sí, los adultos mayores, y más bien es todo lo contrario. En los adultos mayores, en los adultos que están, por ejemplo, internados por alguna razón en algunos de estos sitios, son los que primero elegimos para colocarle la vacuna. ¿Por qué? Porque son más susceptibles de tener la enfermedad, más susceptibles que si les dé severo y puedan llegar a fallecer. Y más susceptibles de tener un montón de situaciones. De medicamentos, de enfermedades, de patologías, y aún así, en el mundo, ni siquiera es Costa Rica, para que no digan que es Costa Rica, en el mundo, todos los esquemas de vacunación iniciaron por ese grupo. Doctor, yo sé que usted lo ha comentado y está repitiéndolo reiteradamente, ¿verdad? Que no hay problema con la medicación, pero porfa, dígaselo a doña Patricia, que nos escribe por su madre y nos dice que tiene hipertensión pulmonar, que tiene la presión alta y que evidentemente toma muchos medicamentos al día, para dejarla tranquila. No suspenda los medicamentos que toma crónicamente el día de la vacunación y proceda a vacunarse. Es seguro, es importante y la va a proteger mucho más. Si ya la está protegiendo con todos los medicamentos que toma para sus patologías crónicas, por favor, protéjala para la posibilidad de que tenga un COVID severo que pueda llegar a complicarse. Ahora, otro grupo y otra situación que se da, y nos comenta Gladys, una amiga televidente, que nos dice que a ella ya le dio el COVID, estuvo incluso internada, que le dio bastante fuerte, y que su preocupación ahora es vacunarse y que los efectos pues puedan acercarse a algo de lo tremendo que padeció ella mientras estaba enferma de COVID-19. No da síntomas como COVID, o sea, eso hay que tenerlo claro, o sea, puede dar una reacción alérgica, pero no le va a dar una enfermedad como COVID, y eso está claramente descrito en prácticamente la totalidad de las personas, y lo que se está pidiendo en este momento por protocolo es que haya tenido la enfermedad hace más de 3 meses. ¿Eso por qué, doctor? Porque se supone que los anticuerpos que usted produjo para su enfermedad, para lo que tuvo, para el COVID cuando lo tuvo, duran hasta 3 meses. Entonces usted tiene inmunidad
propia realizada por haber pasado por la enfermedad. Se supone que a partir de los 3 meses estos empiezan a bajar, todavía no se sabe, de hecho hace un par de semanas salió un estudio donde decía que podrían durar hasta 8 meses, pero bueno, lo que sí está claro es que más o menos esta inmunidad que podemos medio medir, porque hay 2 tipos de inmunidad, una que sí se puede medir, otra que es imposible medir, empieza a decaer a los 3 meses, entonces por eso es que se prefiere que pasen por lo menos los 3 primeros meses donde usted tiene sus propias defensas, para que estas funcionen para la enfermedad. Ahora, que quede claro, todos los que se han contagiado de COVID en todo este proceso deben vacunarse. Si tienen más de 3 meses, deben vacunarse. Personas que, por ejemplo, han tenido tumores, doctor, que tienen arritmias, volvemos, ¿verdad? Esta es la preocupación reiterada de nuestros amigos allá en casa, que tienen medicamentos, hay que vacunarse. Realmente sí, o sea, lo que tiene que quedarnos claros de la vacuna es que prácticamente solo tiene una contraindicación y es la que hemos insistido. La contraindicación es si usted ha tenido una reacción anafiláctica, que es una reacción alérgica severa. Inclusive si usted hace reacciones dérmicas, no es una contraindicación, es una reacción alérgica severa que le causó dificultad para respirar, que le causó que tuvo que estar intubado, que le causó una reacción severa que ameritó un manejo bastante agresivo. Es la única contraindicación hasta el momento admitida. E inclusive, si usted hizo una reacción alérgica severa a medicamentos orales, cuando uno empieza a escudriñar un poco más allá, tal vez esos pacientes sí se puedan vacunar. Los que sí definitivamente se excluyen de manera importante es reacciones alérgicas severas a medicamentos endovenosos. A propósito de las reacciones alérgicas, Ángela nos está escribiendo y nos dice que ella lo que le da son nodosas, no conozco bien. Es un eritema nodoso, probablemente. Pero dice que se le alborota demasiado y que le da pánico ponerse la vacuna y que eso se le vaya a complicar aún más. No se va a complicar. Primero, el eritema nodoso es una enfermedad que probablemente no es considerada una alergia, es una enfermedad reumatológica que tiene unas inflamaciones, que no se sabe muy bien cuál es la causa y que le aparece cuando la inmunidad baja, cuando tiene algún proceso infeccioso, podría aparecerle, pero no va a ser peor o mejor que lo que le da por cualquier situación de las que le desencadena el colocarse la vacuna. Doctor Jorge Espitaleta, como siempre, es un placer tenerlo aquí. Lo atacamos de preguntas, pero es que hay muchas dudas que se generan con respecto a la vacunación, evidentemente, así que muchísimas gracias, doctor. Con gusto, para que eso tenga un estamos. feliz día. Igual.